¿Cómo están? Verdades Bíblicas, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana, aquí desde la ciudad de Morelia, previo al grito de independencia que se llevará a cabo el día domingo en la noche. Buenas tardes a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Un abrazo fuerte, bendecido para todos. Pues bien, el motivo de este video es con el fin de hacer una reflexión. Yo lo dejo así porque lo quiero dejar asentado, de que las bases bíblicas que Dios nos ha dado han sido para restaurar y liberar nuestra vida, y necesitamos, a manera de pensar cómo están las cosas, analizar un poco esto. Quiero llevar este mensaje a una reflexión profunda a todos los que puedan pues analizar lo que vamos a estar platicando el día de hoy, en esta tarde. Dice Mateo capítulo 28, versículo 19, 20, 21 y 22, dice: por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y podemos ver, queridos amigos, también lo que dice el capítulo 8, versículo 30, 31 y 32 del Evangelio de Juan, donde el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, y Jesús les dijo a los discípulos que habían creído en Él, y les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis así mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, aquí estamos hablando, hermanos, de algo que necesitamos reflexionar a una profundidad, porque ironía es lo que vemos ahora con lo que está pasando ahora con los tiempos, lo que estamos viendo alrededor nuestro. Se ha levantado mucho el poder del hombre sobre el hombre, la esclavitud del hombre sobre el hombre, y eso es lo que nosotros estamos viendo. Siguen los crímenes, los adulterios, las fornicaciones, el cigarro, el feminicidio. Entonces, de una manera profunda, ¿cómo podemos decir que somos libres? Para mí es un engaño que el ser humano no ha podido sobrellevar, porque la Biblia, las cosas de Dios nos enseñan otra cosa totalmente diferente a lo que estamos viendo. Es decir, en la noche vamos a ver aquí repleto de gente, ¿verdad? Con banderas, con las familias, pero ¿qué libertad estamos nosotros logrando? En nomás decir grito viva México y ya, donde la gente es esclava de alguna adicción, de algún pecado, de algún problema familiar, de algunas situaciones muy terribles que vemos en el mundo. Y así lo podemos ver, cómo se está generando la violencia en el mundo, las guerras, lo que el Señor Jesucristo en Mateo 24, del 12 en adelante, nos enseña. Entonces, ¿cómo podemos declarar que somos libres cuando vivimos en esclavitud del hombre sobre el hombre? El hombre no es real, no tiene una libertad especial. Por eso vemos, por ejemplo, cómo pues se han levantado las prácticas. Por ejemplo, una de ellas, que yo he estado hablando mucho acerca del tatuaje, que ya lo ve el hombre natural como una cosa normal, pero en Levítico 19, 28 Dios castiga esta práctica, y ya lo vemos como una normalidad, ya es una normalidad ese tipo de prácticas, así como el cigarro, que también hemos hablado nosotros sobre de esto, pero que la gente no lo toma en serio. Y el pecado, ¿qué es lo que va pasando? Va creciendo. Entonces, ¿cuándo vamos a encontrar una libertad? Así no es. Estamos viviendo en una burbuja, en un gran engaño. Y quisiera yo citar lo que decía el Señor Jesucristo en el capítulo número 21 del libro de Apocalipsis, que dice así la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor, dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere, ¿qué? Pues las calamidades que estamos viendo, los pecados, los desenfrenos, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, las orgías, el homosexualismo, el lesbianismo, las borracheras, porque estamos viviendo en una esfera terrible de engaño. El enemigo, el diablo, se ha encargado de anunciar otro tipo de vida
Otro tipo de testimonio, que el hombre está yéndose a los deseos de la carne, donde van a encontrar perdición, desviación de la vida eterna, ya que Cristo Jesús vino para restaurar la vida del ser humano caído, pero la gente, como no se encuentra en las escrituras, no las busca, pues no van a encontrar ninguna bendición. En el versículo siguiente dice así: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero los cobardes e incrédulos, ¿quiénes son estos? Pues aquellos que no quieren aceptar la palabra de Dios, mi amigo. Aquellos que no quieren aceptar el plan de salvación, aquellos que no se quieren apartar de los deseos pecaminosos del mundo, de los deseos de la carne, para acercarse a Dios y ser transformados. Esos son los cobardes. Y a la gente les he dicho hasta el cansancio, a manera de bendición primeramente, y después que reflexionen una cosa: si murieran ahorita, ¿a dónde se irían? Ese es el gran dilema, pero también es una pregunta que debemos de llevar en nuestra mente y en nuestro corazón, porque como dice Hebreos 9:7, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Y a mí me da mucha tristeza que mucha gente se está perdiendo en el infierno sin haber escuchado el nombre de Cristo Jesús, sin haber observado la palabra poderosa de Dios. Y es algo terrible ver cómo la humanidad se está perdiendo. Están buscando una libertad efímera, una libertad engañosa, una libertad que pues mentirosa hasta cierto punto, porque encontramos nosotros que esto, pues más que sea de bendición, es todo lo contrario. Pero la gente sigue las corrientes de este mundo. No buscamos lo que dice Dios en su palabra, en esa cita bíblica tan conocida de Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo. ¿A cuál mundo? Ese mundo pecador que necesita la restauración y la salvación, que mandó a su Hijo para que a todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y desgraciadamente vemos nosotros un mundo cada vez peor, perdido, que no busca de Dios y busca más bien los afanes de este mundo. Es terrible lo que estamos aconteciendo. Por eso digo, ¿para qué engañarnos? Ese tipo de libertad que el hombre ejerce sobre el hombre, porque eso fue lo que tenemos nosotros que analizar. Los españoles vinieron a conquistarnos. 12 de octubre de 1492 vinieron los españoles, conquistaron este continente, ¿verdad? Se encontró en una revolución, pero sí, seguimos siendo esclavos del mismo hombre, puesto que las leyes así se generaron y así se van a generar. Ninguna ley humana puede ser de bendición para el ser humano. Van a ser leyes corrompidas por el mismo hombre. Bien puedo ver en las escrituras, en la segunda carta a Samuel, donde el pueblo judío le expresa a Samuel la importancia de tener o querer tener un gobierno terrenal. Y el profeta Samuel estuvo en desacuerdo de eso, porque, pues parafraseando el mensaje, él les dijo: señores, pero ¿por qué, si tienen al Dios Todopoderoso? ¿Para qué tienen ustedes o para qué quieren un Dios terrenal? A eso que los judíos, pues ellos se siguiendo con la misma ideología de tener un Dios terrenal o un rey terrenal, como los había alrededor del pueblo judío. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Dios, cuando platica con Samuel, o cuando Samuel va a buscar de Dios, le dice a Samuel: Samuel, no te preocupes, porque el que engañan, al que desprecian, es a mí, no a ti. Y eso es un dolor muy fuerte para Dios. Y esa es una cosa que tenemos que ver, queridos amigos, porque vamos a ver, el primer rey, que es Saúl, pues finalmente falló. No le voy a relatar toda la historia por el tiempo, pero falló Saúl. Entra el rey David y también falla, aunque después pide perdón, se arrepiente. Hay lágrimas, hay arrepentimiento en su corazón. Asimismo lo hizo Salomón,
Y asimismo los reyes que acontecieron que intercedieron a cada uno de ellos, pues también llegaron a ese fracaso, porque el ser humano es rebelde hasta que no busquemos a Dios Todopoderoso a través de Cristo, hasta que no tengamos nosotros una nueva vida a través de un arrepentimiento, de un bautismo a través del agua y del Espíritu, no vamos a ser verdaderamente libres. Y eso lo explica la palabra de Dios, querido amigo, hermano en la fe. No podemos celebrar un engaño, una fiestecita, discúlpeme que lo diga así, una fiestecita pasajera, mundana, cuando el ser humano vive en problemas de alcohol, de droga, de secuestro, de violaciones, de robos. Es un engaño. No os engañéis, dice la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que tú hagas, eso mismo cosecharás. Así que yo quiero, querido amigo que nos ves a través de las redes sociales, yo quiero dejar este sencillo ejemplo, este pequeño video, para que usted reflexione, porque para mí es un dolor, es ironía ver que dice una festividad, pero es un engaño donde traemos ¿cómo se puede decir? Las cadenas invisibles. Traemos unas cadenas invisibles, ¿verdad? En esclavitud mental, esclavitud psicológica, esclavitud espiritual, esclavitud moral. Y el ser humano nunca va a llegar libre, si no busca de las cosas de Dios. Así como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan bajo los deseos pecaminosos de la carne, sino que andan bajo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces, aquellas personas que están fuera de este mensaje, pues sabemos que van a sufrir terribles consecuencias. ¿Por qué? Por ignorar el mensaje teológico que Dios nos habla a través de las Escrituras. Y para mí, pues yo quiero dejar asentado este mensaje, que la libertad que la gente necesita es la libertad espiritual. ¿Por qué? Porque la gente vive en engaño. La gente sigue viviendo en engaño, no desean las cosas de Dios. Desean más bien la rebeldía. La gente en la juventud desea más la rebeldía, los deseos de la carne, los deseos pecaminosos de la carne. La juventud es lo que desea y lo podemos ver. Analízalo tú, querido amigo. Velo tú cómo estamos delante de Dios para analizar esto a la luz de la palabra de Dios y poder nosotros encontrar una libertad espiritual para que nosotros seamos libertados de las garras del diablo en este mundo pecaminoso y caído, poseído por Satanás. Y claramente a la gente no le gusta eso, porque pues les gusta escuchar lo que les apetece, los deseos carnales. Eso es lo que desean escuchar, no les gusta la corrección espiritual. Por eso es que vivimos, querido amigo, pues como vivimos. Entonces, pues yo grabo este pequeño mensaje para que nosotros podamos meditar a la luz de la palabra de Dios y podamos ver que si nosotros queremos una vida restaurada, una vida nueva, una vida llena de luz, llena de la palabra de Dios, busquemos nosotros la luz del Evangelio de Jesucristo, puesto que para eso hemos recibido la palabra de Dios, para que nosotros encontremos un deseo, una libertad, una felicidad total, completa. Y quiero leer lo que habla el capítulo número 3 de Juan, que dice así la bendita palabra. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y claramente que este mensaje no lo va a querer la gente, pero al final va a venir un juicio. Hebreos 9:27 está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Va a venir un juicio donde toda la gente, toda la gente va a pasar una por una y se les va a reprender esto, si aceptaron o no el plan de salvación, el mensaje. Y el Señor Jesucristo le dice a aquel maestro, supuestamente las escrituras en la ley, el que no naciere de nuevo, esto quiere decir aquella persona que no abandone el pecado, el cigarro, el tatuaje, aquel que no tenga perdón para con los demás, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, las borracheras, el homosexualismo, el lesbianismo. Quien no abandone este tipo de prácticas va a tener problemas. Y eso lo vemos, querido amigo, a través de las escrituras. Por eso vuelvo otra vez a repetir, ¿cómo podemos decir que tenemos una libertad cuando somos esclavos de otras cosas mayores? ¿Verdad? Podemos decir físicamente, podemos ser libres al decir que ando libre aquí en Morelia, ando libre ya, pero ¿cómo puedo decir que soy libre cuando tengo adicciones, cuando estoy mal delante de Dios haciendo pecado cada día, diciendo groserías y haciendo cosas que no son correctas? Entonces, querido amigo, yo te quiero llevar a una reflexión profunda para que tú analices este pequeño y sencillo mensaje y a la luz de la palabra de Dios te acerques, agarres tu Biblia, agarres el Nuevo Testamento y tú busques a Dios de verdad, porque eso me decía una señora en la mañana, oiga, pues yo quiero pedirle la necesidad que tengo a Dios, pero no me escucha. Señora, ¿usted ora? Pues casi no. ¿Cómo quiere que Dios le pueda mandar la necesidad que usted tiene si usted no ora? Y si usted ora lo va a hacer en 2-3 minutos porque se cansa. Entonces así no es el mensaje. Para que yo pueda tener una bendición de Dios, debo de platicarle mi problema, ser obediente a Él, obedecer su palabra para empezar a cambiar de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que esto no es un truco, no es magia, es obediencia a la palabra de Dios. Es que hay muchas cosas que el ser humano debe de apartarse de la rebeldía y empezar a ser obedientes a las cosas de Dios. La mayoría piensan que por cortar una religión se van a ir al cielo. Mentira del diablo. La gente piensa que todos somos hijos de Dios. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Hijos de Dios, como lo dice en la palabra Juan 1, 9, 10, 11. Hijos de Dios, dice, pero a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Más a los que le reciban, a los que crean en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y esto no es voluntad de carne ni de voluntad de sangre, sino de Dios. Así que, querido amigo, quiero asentarte en tu cabeza, en tu pensamiento, que para poder ser hijo de Dios necesitas primero creerlo, ver la necesidad que sí necesitamos de Dios, y después lo que necesitamos hacer es obedecerlo. Porque la mayoría de gente cree, la mayoría me puede decir, oiga, yo creo en Dios, pero la siguiente pregunta es, ¿lo obedeces? ¿Obedeces a Dios? Y ese es el gran problema. Si no fuera así, otro tipo de mundo estaríamos viviendo, otro tipo de consecuencias, de familias, de sociedades. Ahorita, porque yo estaba viendo ahorita en la calle, en los pasillos aquí de la avenida, niñas de 13 años con bebés. Es algo terrible, niñas de 13 y 14 años, ya con bebés, con niños pidiendo caridad. Hemos visto eso y no para las redes sociales de secuestros a jovencitas que no se visten decentemente, como dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo 3:16, no se visten de una manera adecuada, sino se visten de una manera indecorosa, para atraer a aquellos
les pueden causar un mal, pero la gente no entiende, pues. Volvemos a lo mismo. Los padres no son ejemplo para los hijos. Fuman, dicen groserías, dicen maldiciones, se tatúan. ¿Cómo pueden ser así los padres? ¿Cómo podemos decir que hay padres que pueden ser ejemplo a los hijos? Eso lo podemos ver en toda la humanidad, lo podemos ver en todas las sociedades. Y ahí es donde queremos invitar a la gente a que abra su mente, haga una reflexión de lo que está pasando y bueno, quedará sentado en la mente de cada quien el obedecer o no. El sencillo ejemplo es lo que yo he querido hacer en esta tarde, querido amigo, de compartirte un mensaje de liberación, de libertad espiritual verdadera, que no es una libertad engañosa en este mundo a través del enemigo, el diablo. No, yo te quiero hablar de una libertad total, espiritual, donde Cristo va a romper las cadenas, ataduras que tú tienes en tu corazón. Me puedes decir, oiga, pero ¿por qué lo dice? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que todos, querido amigo, somos pecadores, estamos atados al pecado y solamente la restauración a través de Cristo nos puede dar esa absoluta libertad. Así que, querido amigo, pues lo quiero dejar en esta tardecita, ¿verdad? Con este paisaje, con esto que estamos viendo, las banderas bien bonitas que vemos aquí atrás, mira aquí bien bonitas para que venga a comprarse la suya. Pero querido amigo, te dejo esa reflexión en tu mente, en tu juventud, en tu mente, en tu corazón, y también a la juventud quiero decirles esto: busquen la palabra de Dios, puesto que si no la encontramos va a haber mucho sufrimiento. Y ahorita ya no se buscan las cosas de Dios como antes, ya se buscan las relaciones, pero ya sexuales, de una manera indecorosa, pervertida. Ya los jóvenes ya nomás se unen, se juntan nada más así. Ya no hay respeto, ya no hay un respeto al matrimonio, ya no hay valores, ya no hay sentimientos correctos como padres a hijos, como hijos a padres. Todo eso se ha perdido y es una tristeza, ni cómo explicar eso. Pero lo dejo así, querido amigo, que nos ves, que nos escuchas a través de las redes sociales, y ojalá tú este pequeño y sencillo mensaje que te doy lo puedas meditar, y ojalá el deseo de mi corazón es que tan siquiera una o dos personas puedan entender este pequeño mensaje que pues con todo el corazón les dejo en el nombre de Cristo Jesús. Una bendición fraterna para todos ustedes, que Dios los guarde, Dios los bendiga, y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego, que Dios los guarde.